Bueno, Guillem, vamos a hablar de distopías hoy. Guillem Urgelés, bienvenido. Gracias. Bueno, nada. Y vamos a hacerlo en un tono relajado, ¿no? No nos pongamos tensos con el tema de las distopías. Y primero yo creo que vamos a definir un poco el concepto, veníamos hablando, ¿no? El concepto distopía, poniéndolo a dialogar con el concepto de utopía y alguna otra cosita por ahí. Podemos hablar de los orígenes y luego ejemplificar con algunas distopías que aparecen en obras literarias. Ya me estoy poniendo tenso, ¿ves? Que aparecen también en películas, que hay muchas películas distópicas, y reflexionar. Bueno, es un género muy manido últimamente. Bueno, o sea, tú interrumpiéndome siempre que quieras, no hay problema. Y todo esto también yo quería hacer este podcast, hablar de este tema, para decir una frase que espero que pase a la posteridad de mis frases, que sería: líbreme usted de sus utopías, que de mis distopías ya me cuido yo. Bueno. Que parece una frase tonta, así dicha al tuntún, pero que justamente emplaza a diferenciar el concepto de utopía y las buenas intenciones utópicas que luego acaban muchas veces en distopía. Guillem Urgelés, abogado, historiador, no vienes hoy en tu faceta de historiador, pero... Sí, más bien la segunda, sí. Pero a ver qué sucede, ¿no? A ver, no vamos a poner a nadie en la cárcel hoy. ¿Cómo ves esta diferenciación? No, a ver, es curioso el origen de cada una, ¿no? O sea, utopía la empieza Thomas More en el siglo XVI, ¿no? Es un momento de cambio social, la sociedad rompe con lo anterior, ¿no? Rompe con la Edad Media, y se quieren crear modelos de sociedad ideal, ¿no? Eso también había pasado antes, ¿no? Con Platón en la República, ¿no? Que la idea del rey filósofo... Se acerca un poquito al micrófono, quizá sí, mejor. Pero en ese momento no existía el concepto utopía, ¿no? Entonces Thomas More crea la isla Utopía, que es una isla donde todo es ideal y el gobernante, pues, controla distintas facetas y la sociedad funciona como un engranaje, como un reloj, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí sí que aparecen ciertas utopías, ¿no? Incluso algunas llevan a gente, pues, a hacer locuras, ¿no? Como a realizarlas en el mundo real, ¿no? Claro, o sea, como por ejemplo buscar El Dorado, buscar California, ¿no? Pues cosas así. O sea, California sí que es verdad que está dentro de una novela caballeresca, pero acaba exploradores españoles yendo a buscar California, ¿no? Que hoy en día se llama... Y al final supongo que la encontraron, ¿no? Porque está ahí sí. En California, concretamente. Sí. Estas son las bromas que habíamos repetido. Ahora a ver si las vamos evolucionando. Sí, le salió un trozo de tierra bastante grande, la verdad. No nos quejaremos del tamaño. Entonces, la distopía sí que aparece en otro momento de cambio, ¿no? La crea Stuart Mill, ¿no? En el siglo XIX. El concepto, ¿no? Antes se llamaba cacotopía, había otros nombres así. Claro, el concepto caco ya... Que tendríamos ya que... Nos hemos saltado un poquito la etimología, sí. Pero utopía sería, en este caso, no lugar. No topos, lugar, y el u significa un no lugar. Por tanto, un lugar que aunque exista, o sea, no existe o es imposible de que se lleve. Como decía Galeano, que decía no sé quién, ¿para qué sirve la utopía? Aunque nunca la alcances, para caminar, ¿no? Para avanzar. Pero cacotopía, en este caso, caco sería malo, y por tanto sería un mal lugar. Claro, el término caco se ha perdido un poco porque le llamamos cacos a la gente que robaba, y no es verdad que se ha perdido y a nadie dice, ¡ay, que han venido los cacos! Mira, un caco. Es una palabra que se ha ido perdiendo, y antes se decía más. Sí. Y en este caso significa malo. Y luego distopía sería negativo, ¿no? Sí, contrario a... Un lugar contrario a, pero se entiende como que una... Es un lugar que es maligno. Que es maligno, sí. Pero luego está el concepto, que yo solo quiero dejarlo aquí colocado, ¿no? Que sería eutopía, que es que se tendría que llamar así, sí, o se llama así, los buenos lugares. Los lugares que realmente son positivos, funcionan, y es ese mundo perfecto. Claro, ¿qué pasa con la utopía? Que es lo que busca la utopía, pero yo diría que o no se alcanza o acaba en distopía, ¿no? Tenemos, yo creo que este punto de partida a nivel histórico
a nivel literario, pero también normalmente en la historia y en las buenas intenciones de cada cual acaba pasando esto. Por eso decía lo de guárdeme, líbreme usted de sus utopías. Claro, no, a partir de ahí pues se desarrolló pues una literatura importante, ¿no?, al respecto de cada una de ellas, ¿no? Claro, el siglo XIX es una época de mucha experimentación, muy controlado por el mundo anglosajón a nivel literario, lo que nos ha llegado hoy en día, ¿no? Porque hay una depresión, digamos, de la zona mediterránea, o sea, perdemos más poder nosotros, ¿no? A nivel de edad dorada es más la edad dorada victoriana, ¿no? Y entonces aquí te aparecen muchos tipos de utopía, bueno, de utopías y de distopías, que también te voy a decir, según cómo podemos entender que para alguien es una distopía y para otra persona puede ser una utopía, lo que se está describiendo, ¿no? Nuevamente para la persona que domina la sociedad, claro, ¿no?, que tiene el poder absoluto, ¿no? Vamos a poner ejemplos actuales existentes pero distantes, para no meternos en líos, ¿no? Pero Kim Jong-il, para él es... Cuidado, que a lo mejor me meto en un lío y recibimos una represalia norcoreana, pero Kim Jong-il debe estar encantado. ¿Qué utopía? Bueno, el caso de Venus vive en Tarragona, claro. ¿Qué utopía más bonita? No, como hablan en Corea, ¿no? Sí. Nosotros tener una utopía muy bonita. Claro, para ellos es maravilloso su mundo. Pero claro, la gente que vive ahí en Corea del Norte, sabemos. Quizá habrá quien piense que es un poco distópica. No saben si es Corea la buena o Corea la mala. Entonces, claro, ahí no sabes si es utopía o distopía, ¿no? Para el que sea absolutamente socialista y que crean los postulados, pues para ellos era una utopía vivir ahí. No obstante, había gente en su época que cuando Fidel Castro pues consiguió una Cuba comunista, se iban ahí a ver lo que para ellos era una utopía, después volvían y decían, bueno, quizá no, ¿no? La historia es muy compleja, o sea, el mundo es complicado, o sea, es muy personal, ¿no?, el concepto, es lo que venía a decir, o sea, tanto la utopía como la distopía es muy personal. Yo lo quería enfocar también a concebimos un poquito pues las intenciones utópicas, su reverso, que es la distopía, y si vamos a la literatura un momento, ¿cuáles serían un poco los aspectos, las categorías o los atributos, ¿no?, que se manejan en una novela, en un libro distópico, también en una película, ¿no? Ahí vemos que más allá de que el mundo sea negativo, ¿no?, hace un enfoque de la distopía en la sociedad, en la organización de la sociedad. Correcto. Que a través de causas humanas, ya sea pues un control férreo, una moral pues bastante absolutista, ¿no?, o a lo mejor también distendida, o cosas que hayan salido mal, como por ejemplo un exceso de tecnología o un abuso de las posibilidades del planeta, ¿no?, y haya llevado a una catástrofe, pero generado por el ser humano, esto cause un momento distópico, ¿no? Entonces ahí vemos como esto nos sirve. ¿Para qué sirve la distopía? Sirve pues en parte para ver una visión deformada de las posibilidades de existencia humana, ¿no? Yo creo que nos puede servir también generar distopías literarias como advertencia de futuro, pero también como una hipérbole del presente, ¿no? Si nuestro presente pues está lleno de móviles o de redes sociales o de cámaras por todos lados, aparece una distopía, o algunas distopías ya han aparecido, que nos advierten de que esto nos podría llevar a una hipervigilancia que sometiera la libertad del individuo. Sí. Y ahí creo que vemos el reverso, ¿no?, que cuando se nos presenta una distopía, normalmente en estos artefactos de ficción, suele aparecer también una resistencia humana, un individuo o una colectividad de personas. Bueno, en cierta medida el ludismo, ¿no?, que era un movimiento que o sea, cuando empieza la industrialización empiezan a destruir máquinas. Pues hay gente ahora que dice, bueno, pues claro, yo no quiero redes, yo no quiero tal, ¿no? Un poco así, ¿no? Pero yo también, haciendo un apunte, ¿no?, hay distopías, y en la literatura aparecen, que vienen de causas exógenas que hacen que la sociedad cambie sin querer, ¿no? Por ejemplo... Cuando dices exógenas, ¿te refieres a aferentes? No. Esto luego para que sepa que yo tengo muchos objetivos raros. No. Porque vienen de fuera. Sí. No, o sea, que tú no te las esperas. Adelante, ¿no? adelante. O sea, continúa el historiador. No, a ver, está Jack London, ¿vale?, que hace La peste escarlata, ¿vale? Él no sabía que habría un COVID.
pero la peste escarlata te está describiendo el COVID en 1800. También hizo un libro maravilloso, que es El Colmillo Blanco, que es el amor de una persona con un perro, que se la cargó Disney, para variar, pero Jack London también es conocido por inventar el COVID, sin querer. Y entonces te explica cómo funciona la sociedad en ese momento, adaptándose a eso, ¿no? Y ha llevado hoy en día, por ejemplo, a hacer un videojuego, y después que ha sido una serie que está bastante bien, que se llama Last of Us, ¿vale? Entonces, claro, es que tú te lees La Peste Escarlata y dices, vale, estoy viendo Last of Us. O sea, es un poco... y cómo se... Last of Us es eso. Pues, Last of Us. Last of Us, sí. Me entendía Last of Us. ¿Y quién son Last of Us? O Resident Evil, por ejemplo. Es que ¿sabes? Si vamos a traer nombres en inglés, vamos a complicar todo, pero tú adelante. Bueno, lo último de nosotros, ¿no? Vale. Pero bueno... No, entonces, después sí que hay, la mayoría son eso, una sociedad que... Claro, esa es la distopía primigenia, sí. Límpida, sí, absolutamente elegante, ¿no? Sí. ¿Quieres que hablemos de algunas de ellas? Sí, bueno, está la más clásicas, famosa, ¿no? La clásica que te sale a la mente siempre en 1984, o sea, esta te va a salir a la cabeza. Y hoy en día vivimos en 1984. Una parte... Hay el programa Gran Hermano, que eso ya hace tiempo, hace 20 años que va. En 1984, ese libro de Orwell, de George Orwell, sí. Aparecía una sociedad que estaba controlada por el Big Brother, ¿no? Por el Gran Hermano, que era una especie de ente tecnológico, ¿no? Que controlaba todo, ¿no? Bueno, era un señor de fondo. Pero, detrás del cual había un señor, ¿no? Pero disponía de mucha tecnología, y las personas que habitaban ahí estaban absolutamente controladas. De ahí derivó, como tú estabas diciendo, que en un momento nuestro también devenir cronológico nos apareció un programa por la televisión que era Gran Hermano también, y de repente vimos como incipiente el mundo que acaecería, sí. Que es que ponían ahí esa gente rodeada de cámaras, y entonces nosotros los podíamos controlar y ver toda su vida en directo. Claro, ahora ya no hace falta que siga ese programa porque nuestra vida está repleta de cámaras, y hay como... Quizá no hemos llevado esa hipervigilancia porque de alguna forma 1984 nos hace de vacuna en gran parte, y es una distopía que la humanidad tiene muy presente, pero sí que es verdad que hemos cedido gran parte de nuestra intimidad, como ahora mismo que hay una cámara y detrás pues quizá una gente mirando, y camaritas por todos lados, ¿no? A la que cedes un poco a nivel seguridad, por ejemplo, claro. Cuando pasas un control de aeropuerto, me explico, o sea, ahí te lo miran todo, incluso Estados Unidos te hacen rayos X, ¿no? Entonces esto lo hemos normalizado. Entonces 1984 sería dónde podemos llegar, ¿no? Entonces no es una distopía tan mal pensada. Lo que pasa es que, claro, yo creo que Orwell se equivocó en el aspecto de que él pensaba que sería el totalitarismo que nos llevaría a ello, ¿no? Y hoy en día estamos encontrándonos sociedades que para Orwell eran ideales, que por el devenir moderno están conduciendo a esto, ¿no? Que nadie nos obligue a llevar cámaras en los bolsillos, por ejemplo, y al revés. No llegamos al nivel de China, pero bueno. Claro, a mí también me gustaría mantener una postura ambivalente, al menos, o amplia, en el sentido que lo contrario, si a través de la distopía de 1984, del Gran Hermano, evitamos que haya cámaras en todos los lugares, perdemos en vigilancia y en orden, y se pueden cometer pues crímenes y otras cuestiones que esto evitaría, ¿no? Yo creo que está ahí en el equilibrio, más o menos, balanceado, pero que nos permite ver las dos partes, ¿no? De una misma faceta del ser humano, ¿no? Entre la libertad y el orden. Y luego también en esta obra aparece la neolengua. Correcto. O sea que los personajes que habitan esta sociedad... Que se han tratado de crear hoy en día, ¿no? Con los nuevos pronombres, etcétera, ¿no? Bueno, en múltiples cosas. Realmente la lengua evoluciona por sí sola. La lengua es un ente orgánico, pero sí que es verdad que si desde un poder se instaura una forma de decir las cosas, detrás puede haber una actitud política, puede haber una búsqueda de sometimiento, porque a veces el lenguaje es la casa del ser, como decía Heidegger, nos crea, y como dicen también en 1984, no se puede pensar lo que no se puede nombrar. Entonces, depende hasta dónde te permita el lenguaje. Sí, el doble pensar, etcétera. Pues, ¿no? Puedes llegar a concebir críticamente la realidad que vives o no. Ahora lo he añadido también con la disminución de palabras que hay en este tiempo, con la aparición también de palabras, no sé,
anglicismos y cosas que nos hacen bajar a veces el nivel del número de palabras que manejamos y por tanto de cosas que podemos pensar, ¿no? Con esta infoxicación que nos trae pues nuestra propia sociedad. Sí, ¿no? Y lo que te comenté, que este libro también aparece ChatGPT sin darnos cuenta, ¿no? El protagonista está hablando con una máquina y la máquina lo escribe. Pues hoy en día pues tú le pones 4 palabritas y te hace un texto. Entonces, ¿hasta qué punto? Y lo que pasa es que, claro, esa era muy direccionada y teóricamente ChatGPT se nutre de distintas fuentes. Lo que pasa es que tampoco lo sabes. ¿Has tenido algún problema con ChatGPT? Correcto. ¿Qué te ha pasado? Bueno, en un tema profesional escribí y le dije, oye, ¿cómo puede hacer para hacer esto? Y me dijo, no, está prohibido. Entonces le dije, bueno, pero hazme un texto más o menos que... No, pero tal, bueno... Porque me enfadé con un juez, entonces, bueno, tenía que hacer un escrito, ¿no? Y me dijo que no, que estaba prohibido y que no podía. Yo he vuelto a GPT, que me había pasado a Grok, pero el otro día estaba ahí con Grok, no podía escribir porque estaba tumbado y digo, bueno, le voy a hablar. Y le digo, vale, le hice una pregunta y me contestaba hablado. Y digo, no, solo dímelo escrito, no me hables en voz alta. No te estoy hablando en voz alta. Y yo ahí al final me dio enfadado que me estás hablando en voz alta. Sí. Esto que me vas a contestar no lo digas en voz alta. Y me lo escribe, pero lo decía en voz alta, me decía, esto que está escrito no lo estoy diciendo en voz alta. La voz que oyes es una voz que solo está en tu pensamiento. Vale, me voy a GPT. Bueno. Hice un cambio porque me asustó un poco, ¿eh? Se puso así en plan gurú espléndido. No, y después... Me hizo gaslighting, ¿no? Me hizo pensar que yo estaba loco, que justamente lo podemos hilvanar, que es otro de los grandes... No, y después que te hace la lista de la compra, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, no te hace un texto estructurado, entonces, pero, claro... En la novela es lo que busca, o sea, la novela, el ente que domina todo, ¿no? Que no sabemos quién es, que parece que es el gran hermano, él busca que no estructures un texto, simplemente que no te muevas de lo políticamente correcto, etcétera, ¿no? Yo quería hablar de esto, ¿no? De 1984, que de alguna forma nos propone una hipervigilancia, un mundo panóptico del cual el poder es explícito y no podemos escapar, a otras formas sutiles que quizá se enlazan más con un mundo feliz, donde hay ese luz de gas que se llama, ¿no? Gaslighting en inglés, que es hacerte creer, manipular tu percepción de la realidad para que no sepas que estás bajo control, ¿no? Entonces ahí es otro nivel de distopía. No es la que te somete directamente diciendo aquí soy pues el poder y vosotros pues quedáis controlados por mí, sí, sino que genera un mundo feliz, un mundo utópico en el cual vive la gente creyendo que es libre sin darse cuenta que está sometida a ese poder tiránico de control absoluto. Claro, esto nos habla mucho de que en qué medida estamos en una distopía, ¿no? Que es al final para lo que nos sirve todo esto, incluso este podcast, para reflexionar si somos libres, pero hasta qué punto. Y lo triste de Un Mundo Feliz es que hubo un guionista en Estados Unidos en los años 90 que se le ocurrió la brillante idea de hacer Demolition Man a través de esto. Dices, a ver, qué desastre, ¿no? Demolition Man viene de Un Mundo Feliz. Hombre, claro, si todos están felices. Están felices, controlados por un ente, excepto el personaje disruptivo que es el que quiere, que se sale de todas las convenciones, ¿no? Claro, ya que traes la colación de Demolition Man, que en este caso es una distopía también de esta película de Sylvester Stallone, claro, que propone un mundo muy políticamente correcto, donde no se permiten palabrotas, lo que decíamos también de la neolengua, un lenguaje donde si dices una palabrota le aparecía a Stallone un ticket que le multaba, ¿no? Automáticamente, y en el que todo se convierte en un lugar de paz y armonía. Pero claro, cuando llega un personaje, en este caso repleto de violencia, que viene del pasado, la gente la gente que tiene que hacer el control, en este caso pues la policía, la benemérita, que diría Chiquito de la Calzada. Sí.
Esto sobraba, pero bueno, ya está dicho. Bueno, no sabe qué hacer. También inventaron el taser, que está bien en esa película. O sea, el taser ha funcionado después, pero claro, con un palo eléctrico, ¿no? Y luego está el tema de las 3 conchas, no sé si... Sí, siempre es la duda que queda. No sé cómo hilvanarlo, no sé si conocéis este pequeño escena, ¿no? Pero bueno, pues que en el baño... Era problemático. En vez de papel higiénico hay 3 conchas. Bueno, no sé, es una cuestión que es muy polémica por redes sociales, creo yo, y que quizá no sé cómo hilvanar, pero sí que quizá lo políticamente correcto, una utopía en este sentido, nos habla en gran parte también de una de las cuestiones de nuestro tiempo, ¿no? Sí, y lo que te he comentado antes, ¿no? Que Huxley es curioso porque te hace primero una distopía y después te escribe una utopía. O sea, te escribe la isla, que no es tan conocida. Entonces es un mundo... O sea, vuelve a la isla de Thomas More. Él hace que es un personaje que se ha perdido y tal, y que ha ido a parar a una isla que viven de una forma distinta, en que todo está muy bien organizado y tal. Y no acaba siendo un poco el ideal... No te diría de los hippies, pero sería prácticamente eso, ¿no? Llegas a eso, hay una droga que te ayuda a ser más feliz cuando estás de bajón, bueno, que todos podemos suponer cuál es. Después hay una estructura familiar bastante organizada y siempre hay una cobertura, ¿no? Cooperativa. Y vuelvo un poco a antes, ¿no? Entonces, pues claro, él fue famoso por Un Mundo Feliz. Sí. Es que las utopías... como lo que no gustan, no encajan, aunque sean como perfectas, el ser humano tiene algo que le revela ante la perfección, ¿no? Me recuerda a esa otra película distópica que es Matrix, en el momento en que dicen las máquinas, ¿no? Cuando le hablan a Neo, que dicen la primera versión de Matrix era perfecta, todo el mundo era feliz y todo lo que sucedía era lo que tenía que suceder, y la gente se rebeló, perdimos millones de cosechas porque la gente se despertaba porque asumía que eso era antihumano, ¿no? Cuando se nos encaja en un orden absoluto y todo deviene de una forma moral perfecta, el ser humano hay un resquicio, porque el ser humano pues tiene estas contradicciones que de alguna forma necesita rebelarse, ¿no? Y en ese sentido, pues como decía, también es la parte que revelan estas obras, ¿no? Revelan esa faceta humana que intenta salvarse de ese mundo robótico en el sentido de artificial, que no nos encarna, no nos supone una resonancia con nuestro ser. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Cuando en La Naranja Mecánica, esa película, ¿no? Bueno, que viene también de una obra literaria. Es un libro muy bueno también. Que también tiene una lengua particular. Sí, los chavales que son lengua, sí. Claro, que son delincuentes, pero luego vienen el Estado y los somete y les quita, bueno, al menos al protagonista le quita el libre albedrío mediante el condicionamiento pavloviano, y esa persona ya no puede hacer el mal. Pero claro, no es libre, no elige libremente no hacer el mal, sino que simplemente lo han condicionado. Sí. Ahí viene la resonancia ética. Se vuelve a revelar otra vez. Claro, y a partir de que se revela, al menos en la película, de esa pequeña cosa humana, humanista, que sí que tenía el personaje principal, que era que le apasionaba Beethoven, le encantaba la música clásica, y al final cuando lo oye, bueno, estoy destripando un poquito al final, pero bueno, ya la ha visto mucha gente. Sí, ¿no? Ya es suficiente. Pues que de repente no puede soportar, ¿no? No puede soportar que le hayan quitado por un acto que era simplemente colateral, sí, ¿no? Sí. Su pasión. Y al menos tenía eso de bueno. Es curioso, ¿no? Porque eso de humano. Sí que es verdad que hay los dos géneros, ¿no? La distopía y la utopía siempre tienden a la rebeldía, ¿no? O sea, ellos, tanto uno como otro, la distopía más bien siempre estructura eso, un mundo totalitario, ¿no? Pero que ya está estructurado y que el protagonista se lo encuentra, entonces es como el rebelde de... Y la utopía, pues siempre hay gente que, bueno, aunque funcione bien y sea lo ideal, pues están en contra, ¿no? Y después, claro, lo complejo que es, ¿no? Ciertas cosas como, por ejemplo, tú te imaginas la utopía, por ejemplo, de La mano invisible, ¿no? De Adam Smith, porque en su día era una utopía y hoy en día estás viviendo en ello, ¿no? Entonces tú, si cogieras a Adam Smith, que a veces lo pienso yo, si cogieras a esta gente que escribió estas cosas y lo pusieras aquí
y viera el capitalismo actual, pues dirías, bueno, a lo mejor no iba bien del todo, porque claro, el capitalismo de Adam Smith tiende al beneficio cero y hoy en día, pues bueno, estamos viendo corporaciones megalómanas que no tienen nada que ver en eso, ¿no? Entonces, y después está la otra cara de la moneda, que fue el socialismo utópico de Fourier, de tal. Mira, uno de ellos, por ejemplo, las ideas de Owen condujeron a una asociación como esta. O sea, el concepto asociación, el concepto cooperativa se estructuró a través de esta pequeña U-distopía, claro, que es el Cronopios, ya le pongo yo otro nombre, sí, la U-distopía. Pues sin un señor un señor que se llamaba Owen no lo tendrías esto, o sea, bueno, no hubiera, bueno, sí que habría un gremio, etcétera, ¿no? de escritores, pero hubo un momento histórico en que, sobre todo, ¿no? Con el tema del comunismo y el capitalismo, entraron esas dos tendencias, y ahí apareció mucha de esta literatura. Sí. A veces también como que se ha puesto en funcionamiento, ¿no? Esas pequeñas utopías de poblaciones que quieren vivir al margen de las grandes tendencias. Por ahí los kibbutz, ¿no? en Israel. Sí. Y también me resuena la película El Bosque de Shyamalan, creo que es. Sí. Que bueno, no voy a hacer este spoiler, no voy a hacer este destripe, pero sí que esas personas viven en un lugar cerrado a través de un miedo común, ¿no? Buscar cuál es nuestro enemigo, enemiga, cuál es aquello a lo que nos enfrentemos para cerrar filas y convertir a algo en algo del cual tampoco se quiera salir, ¿no? Y el que la gente asuma ese camino, ¿no? Pues, pero bueno, también como todo siempre acaba regular tirando mal. Y bueno, tenemos otras obras, ¿no? El cuento de la criada, también es una distopía de orden y de control respecto a un género de la sociedad. Y otras que también nos hablan de conceptos que nos pueden hacer ver cuán distópico es nuestro mundo, ¿no? Si lo queremos ver así. Por ejemplo, El planeta de los simios, que pone un planeta donde los simios... Bueno, pero esto es entre alegoría y distopía, ¿no? Sí, pero... Sería alegórico. Sí, pero también lo veo como... Sobre todo la primera, las otras son un poco raras. Después ya me perdí, porque los simios eran inteligentes y no sabes muy bien por qué, pero bueno... Charlton Heston besando monas, ¿no? Y se puso la cosa un poco tensa. Sí, un poco extraño, zoofilia, por ahí. Bueno. Pero sí que es verdad que viendo esas imágenes de simios que someten a humanos tratándolos como bestias, nosotros nos vemos reflejados, humanos, tratando a simios y otros animales como si fueran como bestias, y dices, ostras, claro, esto también es una distopía. Bueno, el mundo, pues, lo que siempre digo, ¿no? O al menos estoy diciendo mucho hoy, es imperfecto, pero al menos ver esa visión de la... Sí, ¿hasta dónde podemos ver? Lo que te decía antes, ¿no? Un poco el historiador. Sí, no, a ver, cuando Max Weber monta su historia del superhombre, etcétera, etcétera, ¿no? También, bueno, y cogiendo un concepto de Nietzsche que no tiene nada que ver, pero bueno, cuando Max Weber monta su superhombre y después lo trasladas a la realidad, claro, para la gente que vivía en la Alemania de esa época, para algunos era una utopía, para otros era una distopía y querían huir, ¿sabes? Entonces, los dos conceptos se van confrontando constantemente y normalmente suele acabar mal y acabas en un entente que no acabas de ser ni una cosa ni la otra ni la mitad. Entonces, bueno, es lo que te decía, ¿no? Si tú te cogieras y fueras a, yo qué sé, a la Alemania del año, pues no sé, el año 30, antes de que empezara la guerra, ¿no? Sobre todo el 33, cuando empieza toda esta gente a hacer sus locuras. Claro, ¿tú qué te sentirías? ¿En una utopía o una distopía en principio? Bueno, es que no sé. Claro, no lo sabes porque estás ahí. Si cogieras a Adam Smith y lo pusieras aquí viendo el capitalismo actual, pues a lo mejor alucinaría, porque claro, él escribió otras cosas, no tiene nada que ver, me explico. Entonces, siempre acaba mal la cosa, en el fondo, pero, o sea, lo de los Juegos del Hambre no suele pasar, o sea, que se salve el protagonista y estas cosas nos encanta, ¿no? A nivel literario, pero ahí también tenemos esa gran obra, Fahrenheit 451, ¿no? 451, que lo que propone, entre otras cosas, la distopía en ese caso es
que en esa sociedad lo que quieren quemar son los libros, porque los ven como un elemento de rebelión, y al final, con la salvación de la resistencia, que hay personas que quieren, incluso se convierten en libros humanos para poder salvaguardar ese espíritu crítico, lo que nos hace libres, ¿no? Siempre la libertad como último resquicio. Y a mí me parecen sobre todo curiosas estas distopías donde se revela que la gente vive en un lugar distópico sin darse cuenta, ¿no? Hay como esa anagnórisis, ¿no? Como ese descubrimiento. Ahí también me gustaría traer a colación un libro que es La policía de la memoria, de Yoko Ogawa, que es una escritora que nos habla en este libro de que en esa sociedad hay cosas y conceptos que empiezan a desaparecer. De repente, pues por ejemplo, los pájaros desaparecen, ¿no? Y desaparecen los pájaros, pero también desaparece la palabra pájaros, y luego al final la gente ya ni se da cuenta que han desaparecido, ¿no? Y con este doble juego que se va avanzando, que va avanzando pues durante la novela, ¿de qué nos está hablando? Otra vez de que si nos falta la fórmula, ya sea los libros para entender el mundo, incluidas las distopías, las palabras para poder expresar las cosas, si nos faltan las herramientas cognitivas para poder entender en qué mundo estamos, pues ni siquiera nos damos cuenta de nuestros sometimientos, ¿no? Esto nos habla también, como siempre, de nuestro tiempo y hasta qué punto es importante que estemos pendientes de salvaguardar lenguajes. Siempre proyectas, ¿no? O sea, tú estás en tu tiempo y proyectas hacia adelante o hacia atrás, depende, ¿no? Pero siempre hay una proyección, en principio. Pero, claro, es un poco eso. Siempre estás imaginando el futuro. Imaginar el futuro es muy divertido, pero, bueno, tú en una obra literaria siempre quieres que el protagonista se salve, que no sé qué, tal, que muera el tal y muera el otro, ¿no? Pero en Mein Kampf de Hitler, por ejemplo, ¿también crees esto? Por ponerte un ejemplo. Bueno, Mein Kampf es... ¿Tú lo has leído? Bueno, no. Ah, bueno, no. Pero lo he trabajado un poco hice dentro de historia hice la parte de las leyes, ¿no? De ese momento. Claro, si tú te lees, ahora que, por ejemplo, hace 50 años que ha muerto Franco, si tú te lees las leyes del movimiento, que vienen de Primo de Rivera, del Primo de Rivera no, era el padre. El otro, el José Antonio Primo de Rivera. Este hombre ideó una sociedad que era súper estructurada, etcétera, etcétera, que venía del fascio italiano y tal. Entonces, ellos querían una utopía. Pero era una utopía, que no, o sea, que no, o sea, coartaba libertades y tal, y todo el mundo era como un robot. Líbreme usted de sus utopías, que de mi distopía, que es mi propia vida, ya me cuido yo. Pues no sé, yo creo que vamos a concluir. No sé si quieres hacer algún colofón. No. Cantar algo. No sé. Mandar un saludo a alguien. No hemos hablado de tu jersey de cuello alto. Ah, sí. Que ¿Es distópico o utópico? Bueno, no sé, pero yo cuando lo he visto digo... Es que a veces hay escritores que se visten así como muy... soy escritor, me pongo jersey de cuello alto. Yo lo veo como que quizá no es necesario del todo. Yo porque lo veo práctico, pero bueno. Es verdad, práctico sí. No sé quién inventó esta prenda tampoco. Eso sería curioso de saber. No sé. Pero alguna utopía tendría tener esa persona, que era que cubrirse el cuello cuando hace frío. Eso. Pues sí. Continuaremos con nuestras distópicas existencias, sí, con esta pequeña reflexión que hemos hecho. Y me gustaría traer un último ejemplo, que sería Gattaca, en el cual hay una distopía tecnológica a través de la genética, ¿no? Hay seres que están más evolucionados genéticamente y otros no. Y hay dos hermanos que van a nadar y compiten, y siempre ganaba el hermano más prodigioso genéticamente modificado, ¿no? que había sido modificado. Pero hay una vez que gana el otro, y a mí se me quedó una frase de esta película que dice: ¿y cómo le ganaste, no? Dice: porque yo, cuando llegamos a lo hondo, él pensaba en volver y yo no. El otro estaba dispuesto incluso a morir para poder subvertir
pues esa indignidad en la que se encontraba en ese mundo, que era ser un ser de segunda, ¿no? Y entonces a veces pues la dignidad humana es lo último que nos queda ante las distopías, y apostar nuestra vida a poder, pues esto, ¿no?, salvarnos de un lugar que sea merecido, si es así, y hacerlo pues con todo nuestro convencimiento existencial. Sí, bueno, y la literatura ayuda un poco a esto, ¿no? A ver lo bueno, a ver lo malo. Y el amor, no hemos hablado de ello, pero... Bueno, el amor puede ser distópico. Claro, es que el amor puede ser distópico o utópico, claro, entonces ahí no nos vamos a meter, porque es un terreno fangoso. También es utópico en tu mente y luego siempre acaba en distopía. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Merci por haber compartido pues estas reflexiones, y no sé, yo siempre me suelo despedir con la palabrita que significa abrazo en latín, que es amplexus. Bueno, yo te digo adiós y ya está. Bueno, merci. Venga.